Shabbat Shalom. Vamos a comenzar con la enseñanza para esta tarde, que ahí tenemos una enseñanza muy hermosa. Vamos a hablar de la concepción del Mesías y mañana hablaremos de su reinado, que están unidas. Las dos llevan el mismo concepto. Claro que una es al principio, otra es al final. Vamos a hablar de la concepción del Mesías y para esto vamos a hacer un paralelo, como usualmente lo hacemos, para entender ese punto que se habla mucho, que se dice mucho de María, del Espíritu y de José, y que se nos ataca mucho por ese sentido, porque no se puede explicar, porque verdaderamente dentro del mundo cristiano no hay ese conocimiento o esa profundidad para explicar algo que es totalmente bíblico. Lo podemos ver en todos los sentidos, en todos los conceptos. El tema de la santidad del Padre que es su Torah. Y que como sabemos el tema de los Gilgulim, de los eventos que se repiten pero con más santidad, con más elevados, más grandes. Este tema tiene esa misma raíz, el tema de los Gilgulim, un evento que se repite pero con más santidad. Y como siempre escogemos el evento de los asnos. Cuando Abraham embalsamó su asno, puso las maderas. Cuando Moshe embalsamó su asno, puso a su familia. O sea, y hay una elevación de madera seca a familia, a algo inerte, a algo viviente, algo que vive. Y después tenemos el asno que se embalsamó para el rey Mesías. Entonces, eso es un Gilgulim. Cada vez que hablamos de un evento que se repite, pero a mayor nivel. Esa es la línea que vamos a ver para entender la concepción del Mesías. Un evento que se repite, pero a mayor nivel. Para tener una claridad de todos los eventos, todas las cosas que se dicen ahí en el mundo, especialmente para entender el punto que habla el judaísmo, que el judaísmo sabe estas cosas, pero ellos atacan porque el mundo no saben cómo defenderse, no conocen los conceptos de la Torá, y siempre se señala esto. Entonces es importante entender nosotros como pueblo, entender estas bases, para entender quién es nuestro rey, qué función tiene y de dónde está su raíz, su nacimiento, para que no nos enreden con todo ese tipo de puntos que el mundo trae, que el mundo que no sabe explicar. Entonces ese es el punto que vamos a mirar hoy. Es algo muy, muy bonito, muy especial, y está un poquito largo, pero vamos a buscar abarcarlo todo. Como comienzo tenemos una profecía. Hay una profecía a través de Isaías, del profeta Isaías, que sabemos que Isaías es uno de los profetas que se conoce como profetas mesiánicos. Okay, también tenemos a Jeremías, tenemos a Ezequiel, hay varios profetas, pero uno de los principales es Isaías. Porque Isaías, su narrativa habla, sabemos el capítulo 53, que ha traído tanto combate, tanto, que está muy sencillo, claro, al que lo ve con los ojos de la verdad, pero el que lo quiere ver distorsionado, pues lo ve distorsionado, y cada quien le quita y le pone de acorde a lo que quiere defender, a lo que quiere, por la guía que va, por la guía que quiere luchar. Pero la verdad es la verdad y esa nadie la mueve. Entonces vamos a comenzar, por favor, hermanita Levi, vamos a comenzar con Isaías 7:14, donde nos habla de la señal de la alma que tiene que ver con una joven doncella, una joven virgen, una señorita, como comúnmente lo conocemos.
Shabbat Shalom. Chiviti Adonai Leneti Tamid Ki Mimini Bal Emor. Por eso dará el Señor para ustedes una señal. He aquí una doncella concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, de Barén. Torraba. Entonces, acá en la profecía, acá es donde se habla de la señal. La señal es una virgen. ¿Por qué una virgen? ¿Por qué una señorita? ¿Qué de especial tiene esto? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cuál es la raíz que vamos a ver? Si solo nos fijamos en lo que está hablando el profeta, una señorita va a dar a luz y va a tener un hijo. Eso si lo vemos en el mundo natural, pues especial, es lo natural, es lo normal que, pues, que una joven tenga un hijo, es lo normal. Por muchas cuestiones que lo podamos ver. Entonces, eso nos tiene que, es una profecía, no es, o sea, si decimos, bueno, ¿cuál es la raíz de que una joven tenga un hijo? Pues, pero es una profecía, o sea, no es algo que lo podamos, por decir, echarlo en el mismo costal de lo común. No, es una profecía y tenemos que verlo como lo que es, una profecía. Entonces, si es una profecía, tenemos que buscar qué lo envuelve, a qué se refiere el profeta, cuál es el portal que nos lleva a ese entendimiento. Y para eso tenemos que, como les vengo diciendo, tenemos que ver un Gilgulim para poder entender algo que un evento que se repite. Y de esa forma podemos entender. Primero tenemos que entender para llegar a ese punto, entender qué es lo que nos quiere decir y formar como se conoce, el mapa de la creación, una guía para poder entender los diferentes puntos de lo cual nos está diciendo el profeta, porque si solo lo aventamos así, no vamos a entender nada. Y eso es lo que pasa en el mundo. Por eso el mundo se agarra de que la virgen y que a fuerza la que es virgen y que no tiene hijos y que cuando no conocen verdaderamente qué es lo que está diciendo el profeta, porque si no hay conocimiento no se va, y si se trata de enseñar lo mismo, pues de ahí no vamos a salir. Entonces, ¿qué es la comparación que vamos a hacer? De donde hablamos del Gilgul. Vamos a aprender de Sara. Primero vamos a aprender de Sara. Y luego cuando entendamos a Sara, vamos a entrar con Miriam. Y ahí vamos a hacer una comparación. Y entonces ahí nos va a dar el sentido de qué es lo que está hablando el profeta. Porque si no existe lo oscuro, no podemos ver la luz. Si no existe el calor, no podemos entender el frío. Tiene que haber esos dos que no son opuestos, pero sí son diferentes cuestiones que sucedieron. Y eso es lo que nos va a esclarecer qué es lo que el Padre nos está diciendo a través de este profeta. Por favor, hermanita Raquel, vamos a continuar en Génesis 16:1. Y Sara, mujer de Abraham, no había engendrado para él, y ella tenía una sierva, Misrit, cuyo nombre era Agar. Entonces, es aquí la narración que vamos a comenzar diciendo, y Sarai, sabemos que Sarai es el nombre con el cual ella nació. Y después sabemos que el padre se lo cambió a Sara, que Sarai, el nombre de Sarai es un ministro. Y el ministro, pero la Yod lo hace para propio. O sea, era ministra de sí misma. Un ministro que solo, como una persona que estudia, pero no enseña a nadie. Eso es un ministro para sí mismo. O sea, él es muy aplicado en el estudio, sí, pero no enseña a nadie. O sea, él para sí mismo. Eso es Sarai. Sara es una princesa, una reina. Eso fue lo que le cambió.
a una reina. Entonces la reina ya es para el mundo, una princesa para el mundo, una reina para el mundo, para los demás. Porque una princesa no es para la casa, una princesa es un personaje que tiene ya un reino, que tiene ya una jerarquía. Fue muy amplio el nombre, el cambio que le dio, totalmente opuesto. Uno propio para sí mismo, otro para el mundo. Entonces el nombre que le dio el padre fue algo grandioso, algo maravilloso. Dice acá que Sarai no le daba hijos. Sarai, que era la esposa de Sara, la esposa de Abraham, Sara. Voy a leer para ustedes Génesis 18, 9 y 10, donde comienza realmente lo que vamos a ver, lo que vamos a mirar. Dice, Génesis 18, 9 y 10, dice, después dijeron, ¿dónde está? Estamos hablando acá del evento de los ángeles, de donde se aparecieron los ángeles a Abraham en el desierto. Y le dijeron, ¿dónde está Sara? Y él dijo, he aquí. Abraham dijo, está en la tienda. Y dijo, volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida. Y aquí tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la entrada de la tienda, pues estaba detrás en la tienda. Entonces, este es el ángel que le da la señal, o que le dice, o el mensaje de que Sara va a tener un hijo. Entonces sabemos que ya el relato, que Sara ríe, que se le llama a Isaac, se le llama Isaac por la risa, pero no por la risa de Sara, se le llama a Abraham Isaac por la risa de Abraham, que eso lo vemos en el 16, en el capítulo 16, donde el padre le dice que le da la herencia y le da todo, y dice, ¿y de qué me sirve que me des si no tengo hijos? Y ahí es donde el padre le dice que va a tener un hijo, y después de esto le da el tema de la circuncisión. Y el tema de la circuncisión es lo que causa que venga la familia, porque es el pacto de la familia. Entonces, acá viene la parte que, si lo podemos ver, es la parte igual con Miriam. Con Miriam también llega el ángel y le dice que va a tener un hijo y eso. Pero vamos a enfocarnos en lo de Sara para entender a Miriam, que son totalmente dos puntos separados uno del otro. Y para entender uno, tenemos que visualizar el otro. Por favor, hermanita Levi, continuaremos en Génesis 18, 11 y 12. La palabra del Padre dice así. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años, y les cesó a Sara la menstruación. Se rió Sara en su interior diciendo, después de haber envejecido tendré juventud, y aparte mi señor es anciano. De Baren Hachem, Yehid Razón. Toda raba. Dice que ellos eran ya una pareja mayor, muy mayor para tener familia. Sara tenía 89 años y Abraham tenía 99 años. Abraham es mayor que Sara 10 años. Entonces cuando nace Isaac, porque esa es la fecha que tenemos, eso es lo que cuando nace Isaac, Sara tiene 90 y Abraham tiene 100 años. Entonces, son muy mayores. Sí han dado casos de que familias mayores tienen hijos, pero no a esa edad, no a esa edad, que ya es una edad. Sabemos que también de cuando se casó al día que nació Isaac,
Pasaron muchos años, pasaron 50 años, muchos años. Entonces, ya prácticamente ya había un tema de no esperanza, de no hijos. ¿Por qué? Por eso Sara tomó a la sierva y se la dio a Abraham para que hubiera familia, del esposo, no de ella, de su esposo. Ella quería que su esposo tuviera descendencia, porque del esposo es donde se deriva la genealogía, donde se deriva en ese tiempo la primogenitura, la herencia, todo eso se deriva lo que hoy conocemos como la genealogía tribal, que en ese tiempo no estaba, pero entonces ella es lo que buscaba, Sara es lo que buscaba y no en ella, porque una sierva es una sierva y el hijo de la sierva no es hijo de ella, aunque ella se la dé como esposa, aunque no es su hijo, es hijo de la sierva. Pero ella en su desesperación y en el entendimiento de las cosas, de lo que se necesitaba una persona que tuviera simiente del esposo para que heredara. Sabemos que en todos los temas que habla Abraham, no tengo un heredero. Y Sara oyó tanto eso del heredero que dijo, bueno, con la sierva, no hay más, con la sierva, para que haya un heredero. Es algo que si un pensamiento de hoy en día es difícil de llegar a ese pensamiento de tener un hijo de otra persona y que sea parte de la casa. Ahorita es muy conflictivo, es un problema, sobre todo cuando hay intereses, que son los bienes, que sabemos que Abraham era una persona muy rica. Pero Sara no tenía herencia, no tenía para heredar. Solo para entender, el número 90, que no lo apunté porque no es parte, nomás para que entienda. El número 90 está relacionado con la piedra que tapa el pozo de Jacob. Lo que tapa la boca de Jacob. ¿Qué significa que tapa la boca del pozo? Que no hay vida, no hay sustento, no hay vida. El año 90 de Sara eso representa. El 90 tiene el mismo valor numérico, pi, boca, pero habla de la boca del pozo que está tapado. Que eso se encuentra en Génesis 29:2, solo para que lo tenga como referencia. O sea, está hablando de algo que está clausurado, de algo que no se le puede sacar la vida, no se le puede sacar la genealogía, no se le puede sacar porque está tapado. La piedra que representa, la piedra representa el pecado. Sabemos, siempre la piedra ha representado por lo inerte, lo duro, el peso, que siempre se usa para cubrir algo, una tumba, una piedra, un hoyo, una piedra. La piedra se usa y también tiene relación con eso, con el pecado. Entonces, acá podemos ver la edad es una barrera. Es una barrera muy, muy grande para nuestros patriarcas en referencia a tener un hijo. En el tema de algo que apareció con Sara, también el tema de la incredulidad. Por eso ella rió que no, es imposible, ¿cómo va a tener hijas? Así como estoy, marchita, seca, sin belleza. Cuando habla de todo eso, habla de su estado físico, pero más que todo, anímico. Y es un estado
que anímicamente no tiene esperanza para tener un hijo. Voy a leer Génesis. Sigue nuestra hermanita Raquel. Por favor, hermanita Raquel, en Génesis 18, 13 y 15, por favor. מבקש אלוהינו כתוב שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Y dijo Adonai a Abraham, ¿por qué es esto que se rió Sara, diciendo, ¿acaso es cierto que podré hacer nacer y yo envejecí? ¿Acaso se dificultará de Adonai alguna cosa para la fecha designada? Regresaré a ti como el momento vivo y tendrá Sara un hijo. Y se negó Sara diciendo, no me reí, porque temió, y dijo a Adonai, no es cierto, sino que sí tú te reíste. Y aquí la son llevar me deja. Toarraba. Entonces acá podemos ver el estado anímico de Sara. Sara tiene no solo que está en un estado ya mayor, pero el obstáculo más grande, o el que pudo ser una causa de que no viniera el hijo, es su estado anímico. Sabemos que el estado anímico muchas veces es más difícil de escalar que lo físico. ¿Por qué? Porque lo físico el Padre lo puede transformar, pero lo anímico tiene que ver con una puerta que la persona tiene que abrir para que el Padre pueda entrar en la persona. Y si vamos a ver un balance, si podemos ver cuántos puntos se necesitan para que Sara pueda ser madre. Tiene que ver con el tema de la edad, el tema de lo físico, el tema hormonal y el tema anímico. Y de ahí nos podemos ir una lista. Una lista de muchas cosas que realmente el Padre, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una sustitución de lo físico en Sara. En Sara realmente todo lo que tiene relación con la parte de un hijo, de gestar un hijo, todo eso el Padre lo sustituyó. Todo eso el Padre lo restauró, hizo el milagro, o de los diferentes puntos que podamos hablar de este tema. ¿Fue un milagro? Bueno, entonces, pero cada uno cada le restableció su cuerpo, le restableció su sistema hormonal, le restableció su periodo, su aparato reproductivo y su cuerpo y su sistema anímico. Entonces fue prácticamente todo lo que hizo el Padre con Sara para que Sara pudiera concebir y tener un hijo. Eso es para entender a Miriam. No es que Sara ya no servía. No, eso es para entender a Miriam. Por eso tenemos que entender qué fue lo que sucedió acá. Porque es bien fácil decir, sí, eso es milagro. Y eso es lo que el judío le pone al cristiano. Solo fue un milagro. Y ya. No, tenemos que entrar en lo más que se pueda tocar. En lo más. Porque, digo, por encima de eso hay muchas cosas. Que empezando con el nombre. ¿Por qué el Padre le quita el nombre y le da otro nombre? Entonces la reconstruyó completamente, porque sabemos que el nombre representa otro masal, otra nueva identidad, otro nuevo carnet.
O sea, le cambió todo, totalmente todo en el sistema de los astros. Que ese era el problema, en las raíces era el problema de los astros. Entonces, entendiendo un poco lo que sucedió con Sara, entonces podemos entender lo que sucedió con Miriam. Porque con Miriam ahí se ataca mucho, pero no se enseña realmente la fuente de las cosas. Entonces, si lo vamos a ver como un milagro, y vamos a ver los diferentes puntos dentro del milagro, entonces hubo una sustitución que cubrió muchas partes para que se llegara al milagro del Hijo. Entonces, realmente podemos entender entonces Isaac dentro si lo vemos en la realidad como trata de mostrarse, entonces no es hijo de Sara, es hijo del Padre, porque el Padre hizo todo para que Sara solo fue una vasija que se tuvo que restaurar para que pudiera. Entonces, si lo vemos de ese punto, entonces él es hijo del cielo, no es hijo de Sara. Es hijo de Abraham, sí, porque él es el padre, porque el hombre no tiene esos mismos cuestionamientos. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver un milagro. Entonces, ¿qué fue lo que se restableció con Sara? Todo lo físico, todo lo físico. Desde la edad hasta la parte psicológica, que acá le podemos ver. Ella se está riendo. La Torá lo presenta como algo bien, pero no, es incredulidad, porque habla de marchita, habla de seca, habla de sin luz, habla de una tristeza muy profunda, anímicamente, de una vida de buscar tener hijos, y lo podemos ver en la entrega de la sierva. Es algo ya como último recurso, porque ya como quien dice, se entendió o aceptó que no va a tener familia. Y ahí es cuando viene el tema de la sierva. Bueno, vamos ahora a entrar un poquito en lo de Miriam. Como miramos el punto acá. Con Sara se restableció todo lo físico. Todo lo físico. Entonces, vamos a mirar ahora el milagro con Miriam. Pero como le digo, un milagro más elevado, como algo que se repite, pero más elevado. Voy a leer para comenzar Lucas 1:26, donde dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Adonai, por Elohim, a una ciudad de Galilea, a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret. Nazaret era el lugar donde residía Miriam y José. Entonces, así es como relata, como lo podemos ver acá, igual con Sara. Llega un ángel y le dice a Abraham, que es Abraham al que visita, no es a Sara, es Abraham, y le dice que Sara, su esposa, va a tener un hijo. Acá lo podemos ver igual. El anuncio de un ángel. Por favor, hermanita Leví, vamos a continuar en Lucas 1:27. La palabra del Padre dice así: a una virgen comprometida en matrimonio con un hombre llamado Joseph, de la casa de David. El nombre de la virgen era Miriam, de Barín Hachel, y razón. Toda. Entonces dice una virgen. Cuando dice virgen, dice Betulá. Betulá es joven, doncella, lo mismo que Adma. Es de la misma, dos personas iguales, jóvenes, que están en edad de casamiento y están. Entonces, no es la misma palabra, porque el profeta usa Adma,
dice jovencita, y Betulá es doncella, pero al final es lo mismo, jovencita, una señorita joven. Entonces está diciendo que una joven cuyo nombre era Miriam. Entonces Miriam, en comparación con Sara, Miriam lo tiene todo. Miriam tiene todo lo que no tenía Sara. Todo, al revés. Entonces, podríamos decir, ¿y por qué no dice el profeta? Y encontrará la señal, será que encontrarán una anciana que tendrá un hijo. Eso a nuestros ojos sonaría como, el padre va a hacer un milagro. Hay una persona mayor y el padre le va a dar un hijo. Porque en la Torá tenemos varias personas que son mayores y tienen un hijo. Claro, por medio de un milagro, pero tienen un hijo. Entonces acá, ¿cómo es que una joven es la señal? Cuando la joven tiene todo para tener un hijo, tiene juventud, tiene su fuerza física, su vigor, su sistema reproductivo, su sistema hormonal, lo tiene anímicamente, a la alegría de la juventud, tiene todo. Es totalmente lo opuesto a Sara. Totalmente lo opuesto a Sara. Entonces, de ahí ya podemos entender que hay algo opuesto, que lo que nos está diciendo con Sara es una señal de lo que vendrá, pero para eso hay que entenderlo, porque el punto es la joven, y con Sara es Sara, igual la mujer, lo físico que es tan importante y cómo lo podemos ver tan señalado en Sara, cómo habla de su edad, habla de su menopausia, habla de su incredulidad, habla de su sistema amínico, totalmente que el ángel viene y le dice que va a tener un hijo y no lo cree. En cambio, Miriam tiene todo lo opuesto, vamos a decir, de una jovencita de su edad, que podría ser una jovencita de 16, 20 años, una jovencita. Entonces, que está en todo su vigor para tener familia. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el profeta? Cuando nos dice las señales, una virgen, una jovencita, una betulá, una alma, una jovencita. Esa es la señal. Entonces, se ve como raro, se ve como si lo más normal es que una jovencita tenga un hijo por su estado, en el estado que se encuentra. Vamos a mirar ese punto. Por favor, hermanita Raquel, vamos a continuar en la Génesis 24:16, por favor. Y la jovencita era bella de vista, demasiado era virgen, y ningún hombre no la había conocido. Y bajo el ojo, y llenó su cántaro, y subió. Entonces, acá estamos hablando de Ribca. Ribca es la jovencita que fue el siervo de Abraham a buscar una esposa para Isaac. Y tiene las mismas expresiones. Una jovencita, y tiene el mismo nombre, Betulá, que no ha conocido varón y que, viene de la familia de Betuel, del padre de Labán. Igual con Miriam. Igual Miriam viene de una familia y está desposada, está comprometida con Joseph. Y ya hemos hablado del tema del matrimonio. El tema del matrimonio es que el matrimonio se hace cuando las dos partes aceptan. Ese es el casamiento.
El casamiento está basado en un compromiso, no en un documento. Ellos aún no firmaban el documento ni hacían la fiesta, que estaba comprometida, pero comprometida ya es casamiento, eso es lo legal. Por eso dice que si hay una chica que comprometida y se va con otro varón, comete adulterio y hay una culpa. Pero si es hija del Cohen, tiene que ser lapidada. ¿Por qué? Porque es hija es como ser hija del rey, o es otra categoría. Pero ya una virgen comprometida ya es algo pues que está casada. Entonces voy a leer el 30. Dice, donde le dice, pero el ángel le dijo, no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Elohim, ante Adonai. Dice, has hallado gracia ante Elohim, no dice Adonai, dice Elohim. Elohim sabemos que representa la parte física, la parte física, sabemos que existe Elohim que representa el mundo físico y tenemos a Yuhei Bajei que representa la parte divina de lo físico. Lo físico tiene una parte física, terrenal, caída o más baja, y tiene una parte divina. La parte divina es la parte que hace que el árbol dé fruto, que el árbol reverdezca cada vez, que el árbol tenga un ciclo, igual que el hombre tiene la parte física y la parte divina. Todo esta dimensión tiene esas dos fases. Entonces acá está hablando de Elohim. Elohim, ¿quién es? El creador, la parte creadora, la parte que Elohim es el juez, el que dictamina que las cosas se hagan en esta dimensión. Yuhei Bajei tiene que ver con la parte elevada, más elevada que Elohim, más elevada pues ya lo sabemos. Mashiach tiene esas dos dimensiones. Mashiach es su físico, es Elohim, y la parte del alma de Yeshua es Yuhei Bajei. Esos dos es Yeshua. Yo creo que ya lo tenemos claro en esa parte. Yeshua representa esas dos dimensiones. La parte física se llama Elohim, lo que nosotros conocemos como cuerpo, y la parte, el alma, es Yuhei Bajei, en Yeshua. Entonces acá está hablando la parte física. La parte física es la que dice, has hallado gracia ante lo físico de Yeshua, que algún día tendremos la oportunidad de hacer una enseñanza que representa lo físico, que representa, y porque hay veces que nos dice, y Elohim los bendijo, y hay otra parte donde dice, Yuhei los bendijo. Entonces tenemos que ver esas dos partes de bendiciones, que no es lo mismo, porque la Torah siempre habla de Dios y tiene todo revuelto. Y ahí está el Shaddai, el Elión, Yuhei Bajei, está Elohim, está todos, y todo está metido en la palabra Dios. Y no, hay que entender en este caso cómo nos está hablando. Por favor, hermanita Leví, continuaremos en Lucas 1:31. La palabra del Padre dice así. Mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo al que deberás poner por nombre Yeshua, de Barim Hashem Yehirazón. Esto es lo que dice el ángel. Como miramos con Sara, le dice, el año entrante vas a tener un hijo. Y no dice cómo le va a llamar, no dice es Isaac, pero no le dice que se va a llamar Isaac. No, ellos le ponen Isaac.
basado en lo que representaba para ellos, la alegría que representaba para ellos, el deseo de tener un hijo que representaba para ellos. Es el deseo de una familia, del amor. Acá con Miriam no hay deseo de un hijo, de ninguno de los dos. Acá no hay esa necesidad, no hay esa necesidad de tener un hijo. Acá no es deseo de hombre tener un hijo, y menos que se llame Yeshua. No, esto es una necesidad de arriba, del cielo, del Creador. Esa es la diferencia. Tenemos que ver esos puntos para entender quién es Yeshua. Entonces, entre Sara y Abraham duraron 50 años, por decir, que se hayan casado a los 50 años, que no, se casaron más jóvenes, pero duraron 50 años sin poder tener familia, buscando el deseo los llevó a la desesperación. Abraham, siempre que hablaba con el padre, siempre salía el tema de la familia, de la descendencia. Si lo vemos en las diferentes partes donde el padre te voy a dar esta tierra, y de qué me sirve, y el padre le dice, tu simiente va a heredar esa, y ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Me prometes qué me podrás dar si no tengo? Siempre el tema de la familia. Había una necesidad, pero claro, buena, porque el deseo de tener un hijo nunca es malo, es bueno. Y ese deseo fue lo que llevó a que Isaac fuera una personalidad tan importante dentro de nuestros patriarcas. Ese deseo de traer a alguien. Acá con Miriam no existe ese deseo. No existe ni para ella ni para José. José está metido en sus trabajos, en su fábrica, en su sinagoga, pero el tema de familia no está en él. Él está, sabemos, son personas escogidas, son personas guardadas, José no se casó porque no se quisiera casar, el padre lo guardó y lo distrajo, lo mantuvo ocupado, porque sabía lo iba a usar. Entonces, igual a Miriam, una señorita que está en su pervertida, está en su juventud, está comenzando a su vida de adulto, y bueno, viene el padre y le dice que va a tener un hijo. Y le dice que se va a llamar Yeshua, y le dice todo lo que va a hacer de él. Por favor, hermanita Raquel, continuaremos en Lucas 1, 32 y 33, por favor. Teja Eloheinu Ketulemo Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. 32, 33. Ay, caray, me perdió la página. Estoy como uso 3 Torás. No. Ok, 32, 33. Este será grande y será llamado Hijo de Elohim, y Yahweh Elohim le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por el Olam, y su malhut no tendrá fin. Discúlpeme, es que como tengo 3 Torás a la mano,
Todo arroba. Disculpa. Está muy bien, está muy bien. Dice todo lo que no dice con Isaac. ¿Okay? Isaac no dice que Isaac, no, nada. Acá dice el ángel es el que dice, y este será grande. Grande significa gadol, grande. Dice, y será llamado hijo del Elión, que no dice Elohim, Elión. Elión es el poderoso, hijo del poderoso. Así se le será llamado, pero no es el nombre, ¿okay? El nombre es Yeshua. Antes viene el nombre, su nombre es Yeshua, o se va a llamar Yeshua, Salvador. Y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo es un título. Es un título sabemos que Yeshua tiene muchos títulos, muchos son cualidades de él. Dice, y el Señor, dice el Señor, acá ya habla de Yuhei Bajei, ¿ok? Y dice, y Yuhei Bajei le dará el trono de David, su padre. Entonces aquí ya empiezan las cuestiones. ¿Cómo? ¿Es hijo del Elión o es hijo de David? ¿O es hijo de José? Entonces cuando no se entienden estas cosas, ¿por qué el Padre le va a dar el reino de David? Si el que es hijo del Altísimo y Yuhei Bajei le va a dar el trono de David. El trono está relacionado con algo divino, no con algo del mundo. Eso lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a hablar sobre el rey, el enviado, que mañana hablamos de la porción de enviado. En este caso vamos a hablar de Yeshua. Entonces, dice, y reinará sobre la casa de Jacob, no sobre la casa de Israel. Jacob es una cualidad caída del pueblo. Sobre la parte caída del pueblo, la parte que él tiene que trabajar. Sabemos que Israel es la parte divina, la parte que bendice, es como Eva y Adán. Adán es lo físico, Eva es lo que le da la honra al Padre, lo que ya lo hemos explicado con los nombres. Mi nombre de pila que mi madre me dio, Aarón, ese representa lo físico mío. La parte que sirve en el Shabbat, mi nombre es Vi. Esa es la parte que estudia, la parte que reza, la parte que enseña. Esa parte es la parte divina. En este caso, lo físico es Jacob, o las cualidades mundanas, las cualidades caídas, negativas. Y la parte elevada de Jacob es Israel, que representaría a Eva. Acá dice que va a reinar sobre lo caído, porque reinar es tener autoridad. Donde él va a gobernar es que él va a ordenar algo y se va a realizar. Entonces, él no necesita restablecer la parte de Israel, no. Él necesita restablecer la parte de Jacob, la parte que está mal, la parte que necesita restauración. ¿Y cómo se va a restaurar? Con un rey. Sabemos que lo que representa un rey es poner autoridad sobre nuestras cosas. Que no sea nuestra voluntad, sino sea la voluntad del que nos gobierna. Hay una prioridad sobre las cosas, o como también cuando habla de Shoptim, de jueces, poner jueces sobre nuestras puertas, policías, sobre nuestra boca, sobre nuestros ojos. Eso tiene que ver con el rey. Entonces acá, si Miriam tiene todo lo que no tenía Sara, entonces, ¿qué función contribuyó el padre acá con Miriam? Esa es la parte que tenemos que entender para poderle darle vuelta a todo lo que se dice allá afuera, a todo lo que se dice allá en el mundo. Voy a leer Lucas 1, 34 y 35, donde dice, entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo ocurrirá esto? Puesto que no conozco varón. O sea, no hay un varón. Y acá ese es el punto. No hay un varón. Está comprometida, pero aún no hay ese varón.
Entonces el ángel le dice, respondiendo el ángel dijo, el espíritu, el Ruach HaKodesh, vendrá sobre ti. Entendamos esa parte, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, del Elión, de lo que hablamos ahorita, de será hijo del Elión, te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado hijo de Elohim, hijo de Elohim, dice de Ha Elohim, no dice de Yod-Heh Vah-Heh, de Ha Elohim. Entonces acá es donde tenemos que ver el punto. Entonces, si no hay esposo, no hay varón, entonces el Padre, el milagro, contribuyó a todo lo que representa el varón. A toda esta parte, sabemos, el hombre deposita en la mujer información. Eso es el ADN, las cualidades de la persona, la simiente, todo eso es información. Todo lo que el hombre deposita en la concepción de una mujer es información. Entonces, eso es lo que el Padre hace la función del varón. Hace la función del varón del milagro de que la Virgen conciba sin varón. Sí, es un milagro como el de Sara. Pero a Sara se le arregló en todo lo físico. Con Miriam lo físico está al 100. Entonces, ¿cuál es la función? De sustituir al varón. Entendamos, cuando dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti, es sobre ella, sobre lo físico de ella, que el Espíritu Santo la va a condicionar para que reciba una semilla divina. El Espíritu Santo, Yeshua no es hijo del Espíritu Santo, que es lo que siempre es lo que se dice por ahí. No, Yeshua es hijo del Altísimo, del Poderoso, del que tiene el poder para hacer, como le dijo, ¿acaso hay algo imposible para Elohim, para el Poderoso? El que crea todo, el que hace todo. ¿Hay algo imposible para él? No. Él lo puede hacer todo. Todo lo que está metido en esta dimensión, él lo puede hacer todo. Todo lo puede hacer nuevo, todo lo puede hacer que se convierta en luz, todo lo puede desaparecer. Él tiene autoridad sobre todo lo que tiene que ver en esta dimensión. Entonces no hay nada imposible para él. Nosotros somos los que nos hacemos. Bueno, en Sara hizo algo que el mundo puede ver. El mundo, sabemos, hay un midrash que enseña que Sara amamantó hijos de gentiles. Hijos de hijos de cananeos. ¿Por qué? Porque los cananeos decían, no, es un hijo, vamos a decir, que adoptó, o que se encontró, o es hijo de las siervas. Entonces cuando ellas los amamantó, entonces dijeron, no, sí es su hijo, porque tiene láctea para lactar. Entonces, sí es su hijo. Eso está escrito en los Midrashim. Entonces, ¿cuál es el milagro en Miriam? Algo que no se ve. Que se reveló, claro, se reveló se miró, claro, la joven estaba embarazada y dio a luz un hijo, sí. Pero el milagro está en lo oculto. El milagro está en Sara. Fue un milagro que se reveló como se enseña, que Sara se hizo joven, que Sara quedó como una joven de 20 años y así. Por eso se habla de los años de Sara, que fueron 127. Entonces, esos 20 es cuando tuvo Isaac. Hubo ese cambio en ella. Entonces en Miriam fue un milagro no sobrenatural, porque entendamos, para el Padre no hay, y como dice Yeshua, el Padre le puede levantar simiente a Abraham de una piedra. O sea, el Padre le levantó simiente a José. A José le levantó simiente en Miriam.
pero lo que se busca es que no esté el contacto del hombre, que es el que transmite el pecado y la muerte. Eso lo transmite el hombre, no lo transmite la mujer. Es el hombre el que transmite, porque a Adán, al momento que Adán pecó, fue cuando se abrieron los ojos, y al momento que Adán tuvo familia, se transmitió ese gen, por decirlo de alguna forma. El tema del pecado original, o como se le llame, del pecado primordial, del primer pecado. Entonces, eso es lo que se busca. Yeshua no viene con ese problema del pecado. Él viene puro. Su alma es, sabemos que el alma de Yeshua viene de un área que se conoce como el lugar de la emanación, el lugar de la emanación que es donde está el trono, es donde está todo el tema de la Sefirot. Ya está fuera de todo eso, ya está fuera de la parte de la emanación. Entonces el alma de Yeshua viene de la misma parte de donde viene la Torá, de la misma parte de donde viene el pueblo de Israel, de la misma parte de donde viene la Teshuvá. Hay 7 cosas que vienen de ese lugar, 7 cosas. Entonces Yeshua no es un alma como la nuestra, de él vienen todas las almas, pero sabemos que él hizo a Adán, y cuando Adán pecó, él quedó fuera del pecado, porque él estaba antes de Adán. Entonces, al él ser concebido sin el acto del hombre, o la presencia del hombre, entonces quiere decir que esta alma no trae el pecado de Adán. Y esa es la diferencia que hay entre Yeshua, porque Yeshua no es que hizo un alma especial, no es que era algo, es la fundación de la creación. Entonces, el Padre puso en Miriam toda la parte del hombre, toda la parte de Joseph. Es hijo de Joseph porque el Padre creó el milagro de que Miriam concibiera del Padre del cielo, pero de la simiente de Joseph. Es un milagro de otra dimensión, pero si lo vemos realmente con los ojos de la Torá, es sumamente sencillo, simple. El problema es cuando el mundo no lo entiende ni lo puede explicar, y se inventan todo este tipo de cosas. Por decir, como está escrito acá, dice: el Espíritu vendrá sobre Miriam, cubrirá a Miriam y la preparará. El Espíritu no tiene que ver nada con la concepción ni con nada. El Espíritu es creando en Miriam una vasija para recibir la semilla de la presencia divina. El que tuvo que ver en el acto del milagro es el poderoso, el que conocemos como el Elión, el dueño. Que cuando hacemos que decimos ángeles del gran yo soy, ángeles del Elión, del poderoso, lo decimos cuando abrimos Shabbat, cuando hablamos, que siempre habla del rey, el rey altísimo, el grandioso, el rey que ayuda y que bendice, el rey, y habla de los ángeles al final, del Elión, del poderoso. El poderoso es como el dueño de todo. Y cuando dice que el poderoso, el Elión, le dará el trono de David, el poderoso siempre lo encontramos en cuando dice el que dio la Torá. Ahí también dice el Elión, es el que dio la Torá. Él es como el dueño que da, y todo eso tiene que ver también con nosotros, con todos, porque cuando nosotros recibimos la redención, esa viene del Elión. Él nos dio la redención. Elohim hizo un milagro en transformar nuestras vidas, y acá podemos ver el nuevo nacimiento en las personas, en una persona que dice: es que yo soy criatura nueva, creación nueva. Entonces igual uno se queda así como que creación nueva, ¿de dónde creación nueva? Pues hay que entender lo que sucedió con Yeshua. Si con Yeshua sucedió el milagro de que fue gestado sin
la intervención de un hombre, por la providencia divina, el poder del Altísimo, dice, la sombra del Altísimo se pondrá sobre ti y concebirás y darás luz a un hijo, y lo que nazca será llamado santo. Santo es apartado, hijo del Creador. Igual, ¿cuántas veces Yeshua nos dijo, ustedes son una nueva creación, nacieron de nuevo? Si somos los mismos, hombre, yo soy el mismo. No, es que hay una vida que precede y hay una vida que continúa. Entonces, en esa vida es donde nacimos de nuevo. Que es también y con una mentalidad como habla de Nicodemo. ¿Y acaso yo iba a poder entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Eso es como el mundo piensa. Que sabemos que Nicodemo, yo no metería las manos para decir que él dijo eso, sabiendo quién es Nicodemo. Nicodemo es el presidente del Beidim. ¿Cómo andar diciendo incredulidades? No, eso para mí que fue puesto, porque claro, se nos está enseñando algo. Cuando las cosas están ahí es porque se nos está enseñando algo, pero si yo voy a entender que yo nací de nuevo, entonces tengo que ver cuál era mi comportamiento antes y cuál es mi comportamiento ahora. Y allí es donde yo puedo ver, hay una diferencia, como hay una diferencia entre Sara y Miriam. Así es mi vida también. Entonces, si yo nací de nuevo, entonces hay una diferencia entre el pasado y lo que vivo ahora. Ese es el nacimiento y eso es un milagro. Eso no es algo, es algo sobrenatural que pasó en mi vida. Entonces, si yo, siendo la misma persona, pude tener esa transformación, wow, ¿cuándo más con algo que comienza de cero? Con algo que no está y que nace mañana. Entonces, Yeshua está relacionado con la concepción sin la parte del varón. Pero no se puede decir, es que es infidelidad, es que es adulterio, como lo presenta el judaísmo. No, no es eso. El Altísimo le levantó simiente a Joseph. Eso fue lo que hizo. Le levantó simiente a Joseph, como el Yeshua les dijo a los que decían que eran hijos de Abraham. Sí, son hijos de Abraham, pero no viven como Abraham. Entonces son simiente de víboras ustedes, porque viven como el mundo. Y si dicen que son hijos de Abraham, el Padre le puede levantar a Abraham simiente de una piedra y que van a vivir como él. O sea, no es la simiente lo que te da lo que eres, es el milagro del Padre que pueda llegar a tu vida, que te pueda transformar, que te pueda cambiar. Eso es lo que verdaderamente cambia las cosas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar, por favor, hermanita Leví, en el Salmo 91:1, por favor. La palabra del Padre dice así: el que habitare en lo oculto del Altísimo, a la sombra del Omnipotente pernoctará. De Barín Hachén de razón. Toda Rabá. Entonces aquí dice que el que habita a la sombra del Elión, está bajo la sombra del Shaddai. O sea, ¿cómo están combinados los nombres? El Elión representa el poderoso, pero en realidad sabemos que todo tiene que ver con emisarios, con enviados. El Shaddai representa el que pone una barrera. Sabemos que el Shaddai es el que Chad es hasta aquí. Cuando explotó el Big Bang, que se hizo el espacio, eso es lo que dijo el padre Chad, hasta ahí. Y eso detuvo el espacio, que el espacio no siguiera en su expansión. Entonces Chad significa algo que tiene un estado, que tiene ahí. Entonces quiere decir que hay algo que te cuida, algo que está allí, algo que el Padre te puso. Entonces eso siempre va a estar ahí, porque esa es
Esa es lo que dio el Padre. Entonces la sombra está relacionado con una protección, con algo divino, con algo relacionado con el Padre. Por favor, hermanita Raquel, continuaremos en el Salmo 121:5. Baratech Elohim כתוב למשה ישראל אדוני אלוקים אדוני אחד. Yahweh es tu shomer. Yahweh te protegerá con su mano derecha. Y aquí son llevaré Kaya Wismereja. Tu Arrabá dice, Adonai es tu guardador, Adonai es tu sombra, a tu mano derecha. Sabemos que la derecha tiene que ver con Gesed, con bondad. Guardador es el que guardador está relacionado con lo que tiene, vamos a decir, valor, lo que tiene valor, lo importante, lo que es valioso. Claro, cada quien le da valor a lo que quiera. Hay gente que le puede dar valor a las joyas, que son cosas materiales, pero que para él representan mucho valor. Hay gente que le puede dar mucho valor al agua porque le trae beneficios o cosas así. Entonces cada quien tiene el valor, pero el Padre pone el valor en los que guardan su Torah, en los que le siguen, en lo que le buscan. Son valiosos. ¿Por qué? Porque es su trabajo, es su labor. El hombre no es solo santo porque quiere vivir santamente, no, es la labor del Padre que ha hecho con nosotros, y es de la forma que el hombre pueda sobresalir a este mundo tan caótico y de tanta oscuridad, y que es lo natural. Sabemos que Olam representa ocultamiento. Entonces todo lo divino está oculto. ¿Y cómo se oculta? Con lo malo. Lo malo es lo que cubre el bien. Entonces necesitamos tener esa parte clara, pues entender la voluntad del Padre. Creo, hermanita Raquel, que tiene abierto su micrófono y se está escuchando. Vamos a continuar leyendo a Hechos 5, 15 y 16. Dice, y sacaban los enfermos a las calles y los ponían a los lados de las calles en canastas, para que al pasar Kefas, al menos su sombra cubriera a algunos de ellos. También de las ciudades circunvecinas a Jerusalén corrían las multitudes trayendo a sus enfermos, a todos los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados, solo con la sombra de Pedro. Pasaba por en medio cuando venía del templo y tiene su micrófono abierto, hermanita Raquel. Se está escuchando lo que están diciendo. Entonces, Kefas pasaba y ponían los enfermos y se sanaban con su sombra. O sea, la sombra tiene poder. ¿Por qué? Porque lo que causa que es algo divino. Entonces, hay sombras, sabemos que hay sombras malas. ¿Por qué? Porque la persona es mala. El ser que la da es malo. Una sombra de algo inmundo, pues la sombra es inmunda. Pero una persona que esté bien, que esté sana, sabemos que de Pablo, de Shaul, de Rab Shaul, conocido como Pablo, llevaban su manto a las personas enfermas y se sanaban. ¿Por qué? Porque la aurora de la persona, lo que el mundo conocemos como la aurora, la luz, se penetra en las cosas de su propiedad y afectan y ayudan a que las fuerzas del mal, que sabemos que una enfermedad tiene que ver con una fuerza
una persona que tiene, pues, cada enfermedad tiene por lo regular cierto tipo de fuerza, se retira y viene la realidad, que la realidad es que el ser está sano. Esa es la realidad. Lo demás, sabemos que todo lo que tiene que ver con mal es temporal, eso no es real, es temporal. Entonces, si la persona se dice que está mala y que no se sana, bueno, tiene que buscar la sanidad, porque la enfermedad es algo temporal. Todo lo negativo, malo es temporal. Por eso la tierra es temporal. Por eso lo físico es temporal. Igual que la enfermedad es algo temporal. La sanidad no, la sanidad es algo eterno. Porque lo sano tiene que ver con lo recto, con lo puro. Una persona sana puede traer la Shejinah. Una persona enferma no. Entonces, estamos hablando de dos puntos muy diferentes. El milagro está relacionado también, este tipo de milagro está relacionado con el tema de los korbanot, de las ofrendas de animales. ¿Cómo es posible que un animal que no soy yo vaya y sea sacrificado y se me perdone a mí y que el animal tome mi lugar? Tiene que ver con esos milagros que el Padre realiza. Tomar un sustituto que a mi comprensión yo diría, bueno, eso está raro, como si yo cometí el pecado y yo entrego un animal y el animal muere por mí y yo soy perdonado. Tiene que ver con esos milagros de que el Padre hace en referencia de la persona. Entonces, mientras no entendamos estas cosas del tema de lo divino que se manifiesta en nuestras vidas, y mientras no entendamos el tema de Yeshua, tenemos las puertas abiertas, y también es muy peligroso enseñarle estas cosas como a los judíos, porque ellos se van a agarrar más de nosotros, se van a meter más con nosotros. Le estamos dando armas para que ellos se metan más con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos buscan desacreditar todas las cosas. Esa es su función, eso es lo que ellos han hecho y es lo que siempre van a hacer. No todos, pero bueno, los que se dedican a estas cosas. El nacimiento y la creación de Yeshua está relacionado con un milagro como el de Sara, pero un milagro de mayor dimensión, de una dimensión superior, donde abarca que le levanta simiente a Yosef. Esa es la parte más, yo diría, más especial, o la parte que se ataca más. El milagro consiste en que ella concibió y tiene simiente de Yosef. Entonces ahí entran vamos a decir, los científicos, y que es que la Torah tiene muchas cosas científicas, pero hay muchas cosas que el mundo no lo puede entender. Entonces, ¿cómo se va a entender todas las cosas que él hacía? Todos los milagros, la reproducción de las cosas, la sanidad, levantar muertos, convertir el agua en vino. Todo eso, eso viene de su esencia, de quién es él. Como hablamos de la sombra de un maldito, la sombra está maldita. La sombra de uno como Yeshua es santidad. Sus vestimentas destilan santidad por quién es él. Entonces, así es como, si entendemos a Mashiach desde ese punto, entonces podemos entenderlo en todos los ramos que él hizo, en todas las cosas que él hizo, en todo lo que me está enseñando, en lo que yo vivo. Cuando yo lo entiendo, entonces mi fe tiene que crecer, porque mi maestro es de otra dimensión. Mi maestro, su palabra es vida. Lo que él me ordena hacer, sus parábolas, todo lo que me envuelve a mí en relación con Yeshua, tiene que entrar a esa dimensión. Entonces, si yo nací de nuevo, es porque soy parte de su creación, de cómo fue fecundado. Soy parte de su vida, soy parte de
de lo que Él enseñó, soy parte de su esencia, soy parte de todo lo que Él hizo. Y es por eso que yo puedo decir, oh, yo nací de nuevo. Pero no entenderlo como enseña Nicodemo, que entré a mi madre y nací de nuevo. No, nací de nuevo porque vengo de un ser que no tiene relación con el mal, que todo lo que Él toca lo hace santidad y lo restaura y lo transforma. Y eso es lo que verdaderamente ha llegado a nuestras vidas. Y por eso nosotros podemos vivir el mundo que tenemos, la grandeza que tenemos. Vamos a continuar, por favor, hermanita Leví. Vamos a continuar en Génesis 1:13, por favor. La palabra del Padre dice así. Y dijo el Padre, haya lumbreras en la extensión de los cielos para separar entre el día y la noche, y sean por señales para fechas, para días y para años. De Barín Hachén y ahí razón. Todo arroba. Dice, esto es una gematría de te hará sombra, donde la palabra es Tasel alaim, alaij, algo así, alaij. Eso es lo que dice que te hará sombra. La palabra para sombra es tael. Tael es lo que tiene que ver con sombra. Tiene el valor numérico de 650 y acá tiene el mismo valor numérico del tercer día. En Génesis fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Génesis 1:13. Sabemos que el tercer día está relacionado con lo de arriba, que se une lo de arriba con lo de abajo. Sabemos que el primer día es la creación, el Ruach HaKodesh revoloteaba sobre todas las cosas. El segundo día sea un divorcio, una separación de las aguas, porque el Ruach revoloteaba sobre las aguas. Del segundo día hubo una separación. El tercer día hubo una unión del cielo con la tierra. Y eso tiene que ver con la concepción de Yeshua. Que hubo una unicidad del cielo con la tierra a través de él, de su concepción. Por favor, hermanita Raquel, continuaremos en Éxodo 39-37. Déjalo que no capturemos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. El menorá con sus lámparas, las lámparas para ser puestas en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado. Y aquí son Shevarejeus Mereja. La lámpara tiene que ver con el valor numérico de 650. La lámpara al mundo, lo que él siempre dijo, la luz del mundo, su pueblo. Ustedes son una lámpara que no puede ser escondida. Una ciudad no es él, una ciudad es un pueblo, una multitud de personas que se han encendido a través de él. Sabemos que en la concepción lo que representa Aarón el Jacoén, al encender las velas es encender a cada creyente. Eso es lo que cada día, encendiendo la menorá cada creyente, porque la menorá es el pueblo de Israel. La menorá se llama menorá Hasab, una menorá de oro. Ese es el pueblo de Israel. Por eso es que debe de estar en lo más privado del recinto divino, que es el Ejal, donde está la menorá. Allí es donde debe estar el pueblo. Por eso siempre entraba el Cohen con las piedras, con los nombres. Entonces estas son cualidades que representan lo que es Yeshua. Voy a leer Levítico 14:23, donde dice: y al octavo día los hará llevar al Cohen,
para su purificación a la entrada de la tienda de reunión en presencia de Adonai. El tema de la purificación tiene que ver con la concepción de Yeshua, la purificación. Esta es una purificación de Zarat. Acá está hablando del leproso que hizo la chonjará y fue sacado del pueblo y vivía fuera del pueblo y se arrepiente y todo eso. Y le hacen todo el tema de la purificación. Entonces la concepción de Yeshua tiene que ver con esto, tiene que ver con la conexión de arriba con el mundo, tiene que ver con el tema de la luz, el tema de la purificación. Por favor, hermanita Leví, continuaremos en Levítico 25:30. ¿No es 25:11, hermanito? No, es Levítico 25:30. La palabra del Padre dice así: pero si no la rescatare hasta completarse un año completo, entonces quedará establecida la casa que estuviere en una ciudad que tuviere muralla para siempre, para aquel que la compró, para sus generaciones. No saldrá en el Yobel de Barim Hachem y razón. Acá está hablando de generaciones, de una casa que fue comprada que tiene murallas. Eso tiene que ver con una persona que fue comprada por el Mesías. La persona que tiene Torah tiene murallas. La muralla representa los mandamientos. Lo que no se te permite robar, eso es una muralla. No se te permite que hagas cosas negativas. Todos los mandamientos son una muralla. Entonces dice que el que compre una casa dentro de las murallas no saldrá libre en el jubileo, sino quedará para siempre, por todas sus generaciones. O sea, nosotros somos propiedad del Mesías para siempre. No saldremos en el jubileo. Ya no saldremos. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado, pero somos seres amurallados. Somos seres que tenemos una Torah, que tenemos preceptos, mandamientos. Eso es lo que representa la muralla. El campo representa lo abierto, sabemos, eso lo podemos ver en el rey. El rey cuando está en la ciudad, el rey cuando está en el campo. El rey cuando está en la ciudad no hay mucho acceso a él, es algo privado. Hay que hacer todo hacer citas, tiempo, y hay que mandar delegados muy importantes. No puede ir cualquiera al palacio del rey, tiene que ir una persona de las más ilustradas que tengamos en el pueblo para poder llevar un mensaje o algo al rey. En el campo no, en el campo cualquiera se puede acercar al rey, porque el rey se acerca al mundo, el rey se acerca al mundo. Sabemos que eso es lo que representa Yeshua. Yeshua es el rey en el campo, que va a la gente para tener contacto con la gente, porque si Yeshua se queda en el templo, pues son muy pocos los que van al templo, porque la mayoría son personas ya que no tienen relación con el templo, que ya no hablan el idioma, que los del templo los ven ya como gentiles y así. Entonces acá está hablando de una persona amurallada que en sus generaciones ya pertenece para siempre. Una casa pues también tiene que ver con el pensamiento. Sabemos, en la casa hay cultura, en la casa hay tradiciones, en la casa hay una familia, todo eso también tiene que ver con esto. Entonces acá habla de generaciones, que por siempre va a ser relacionado con el Mesías. Esto es dentro de lo que tiene que ver con la concepción del Mesías. Por favor, hermanita Raquel, continuaremos en Deuteronomio 3:11. Solo rey de Bashán había quedado de los Rebaín. Su cama, que era de hierro,
se conserva en Rabá de los hijos de Amón, y tenía 9 codos de largo y 4 de ancho, según el codo de los gigantes. Y Girasón lleva de Jairos Medek. Toda Rabá. Entonces, está hablando de del remanente. Acá la palabra es remanente, la palabra es miter, de remanente, miter, el remanente que había quedado de Or. Pero la palabra remanente tiene que ver con de lo poco que hay, y sabemos que entre ellos nomás eran, vamos a decir 10, porque no era solo Og, era tenía hasta el último que mató David, Goliat, también él era de los gigantes. Sí, había varios, no eran solo estos 2 reyes, no había varios gigantes, pero sabemos que Israel los destruyó y claro, con la providencia divina y todo eso quedó. Entonces el remanente está relacionado con la concepción del Mesías. Hay un remanente, por eso siempre se habla del remanente de Israel, de los que quedaron de Israel. ¿Por qué? Porque el remanente es el fiel. Cuando habla del profeta Elías, que dice que todos han pecado en contra de Baal, y como el Padre le dice, no, me he reservado un remanente de 7,000 que no han doblado rodilla en contra del Baal. Entonces ese remanente es el que está dentro de la esencia del Mesías. Hay un remanente, y de ese remanente se hará el mundo nuevamente. ¿Okay? El remanente no es el que va, que es salvado y que pues hay un remanente, no. De ese remanente se va a hacer el mundo nuevamente. Así como el Padre le dijo a Moshe, le dijo, los eliminaré a todos y de ti haré un nuevo pueblo. Moshe era el remanente. Claro, Moshe no aceptó porque su pueblo, él tenía que defender su pueblo. Si él acepta, entonces el Padre ya no lo acepta a él tampoco. Porque dentro de lo que el Padre decía, no estaba aprobando a Moshe. Entonces, Moshe fallaría. Pero el remanente que es rescatado es el remanente que va a sobrepoblar el mundo nuevamente, que de allí se va a sacar todo. Entonces el remanente es, por eso dice, el remanente será como las arenas de los mares, como las estrellas de los cielos, porque de ese remanente será restaurado todo el mundo, porque ese remanente ya no es como el mundo, ya no está en ellos el pecado. Aunque van a morir, pero ya no está el pecado de la muerte, el pecado, ya su simiente va a generar vida, va a ser eterna. Ya no va a ser una generaciones de... Aunque entendamos, lo físico muere, pero lo divino vive para siempre. Y a eso es lo que se refiere. Ahora es una simiente de vida. Por eso dice que hemos nacido de nuevo. Somos nueva creación, nuevas criaturas en Yeshua. Entonces ahora eso nuevo que está en nosotros los reproducimos. No, el viejo hombre quedó atrás, el viejo hombre murió. Ahora somos nuevos. Vamos a leer un poquito acerca de Yeshua. De Yeshua, donde voy a leer Juan 8:23. Donde dice, y les decía, vosotros sois de acá de abajo, de este mundo. Yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy del mundo. O sea, él está diciendo que él viene de arriba, aunque él está en este mundo, pero su esencia no es de este mundo. Su esencia es de arriba, de cielo, de Axilut, donde es el mundo de la emanación, el mundo de donde viene la Torá, el mundo de donde viene la Techuvá, el mundo de donde viene el pueblo de Israel, el remanente. Entonces nuestra raíz está muy, muy por encima de lo que tiene que ver con este mundo. El mundo no es de Axilut. Lo que vive este mundo tampoco es de Axilut. Sabemos que este mundo es un mundo que el hombre creó, que el hombre corrompió.
Así como el hombre tenía el potencial para llevar este mundo a la luz infinita, imaginemos que Adán no peca. Adán sale del Edén y trae todo lo del Edén. Trae árboles, frutales, trae animales, trae su conocimiento y todo eso lo transmite en este mundo, y luego viene la herencia de los hijos. Son hijos eternos, son hijos que ya no mueren, ya no existe la enfermedad, el frío, todos esos temas. Todo eso lo hubiera hecho bien, pero como entró mal, lo que trajo es tinieblas, trajo muerte, trajo envidia, robo. Como el hombre se ha denigrado, asesinato, robo, cometiendo adulterio, matrimonios entre familiares, mil cosas que ha hecho el hombre. Entonces, de esa forma podemos ver, así como miramos una parte opuesta con Sara, y la parte buena con Miriam, así igual el hombre se dedicó a hacer el mal. Pero de ahí también podemos aprender el bien que necesitamos, el bien que necesito hacer, el desear como Isaac, como Abraham, que deseó a su hijo, así nosotros desear ese bien, esa eternidad, esa luz, eso que no haya todo lo que enseña el profeta, que no habrá hambre, que no habrá llanto, que no habrá enfermedad, que no habrá muerte. Que no habrá necesidad de trabajar, porque el hombre se metió en una maldición de trabajar. Ahora, en lugar de servir a las cosas divinas, vas a trabajar en el mundo. Y luego, después de que el hombre cayó, le dio un oficio a todos los animales. A todos los animales obtuvieron un oficio. Cosas que la vaca tiene que dar leche, que es su sangre, la vida, su sangre. El burro se convirtió en un burro de carga. Cosas que los animales no fueron creados para eso. Pero como el hombre cayó, los arrastró. La víbora a morder, a picar, a matar con veneno. Cada animal tomó un oficio, pero malo. Porque el hombre... ¿Cuál es el hombre? En lugar de trabajar en lo divino, ahora vas a trabajar hasta para que puedas vivir, para comer. Imagínate, ahora vas a estar metido buscando tu alimento cuando tú tenías que trabajar en las cosas divinas. Del alimento no tenías que preocuparte para nada. Todo, la tierra te iba a dar todo. Pero ahora eres un esclavo del trabajo para que puedas comer, para vivir. No hay oportunidad para que hagas lo divino. Estás sumergido, el trabajo te va a robar todo tu tiempo, te va a sacar todas tus fuerzas y te vas a sumergir en ese mundo donde cada vez va a estar más bajo. Eso es lo que trajo. En cambio, podemos esperar en un mundo de bondad, el mundo que viene con Yeshua, el mundo de la redención, el mundo donde la comida será lo último. La comida será lo menos. El hombre no pensará en comida, porque esa estará allí. El hombre pensará en hacer lo bueno, en cumplir la voluntad del Padre, en ayudar a este mundo, en todo lo que necesitamos. Por favor, a Hermeta Leví, vamos a continuar en Juan 3:13, por favor. La palabra del Padre dice así: nadie ha ascendido al cielo, solo hay uno que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre. De Toda Rabá. Entonces, este también, hijo de Adam, Ben Adam, también es un título. ¿Okay? No es hijo de hombre, ni es hijo del Dios.
son títulos. Son títulos que desempeñan una labor, como miramos lo que hizo Adán. Adán en su caída desempeñó un trabajo para todo ser, para animales, para aves, para peces, para todo, árboles que dan veneno, árboles que dañan. Todo tuvo una función en esta dimensión. Algunos más o menos buena, otros terriblemente mala. Entonces surgieron las espinas, surgieron la parte evolutiva de las plantas, donde algunas crearon cosas medicinales, pero buscando sobrevivir en este mundo. Así como el hombre empezó a hacer cosas negativas para sobrevivir, así las plantas, igual los seres crearon venenos y químicos, toxinas, unos obtuvieron velocidad, otros así. Todo tiene que ver con la parte evolutiva, de buscar una forma de sobrevivir. Entonces, pero basado en una función que le fue dada porque el hombre cayó. Al hombre, ¿qué dijo el Padre? Vas a trabajar. Y el trabajo divino que tenías que hacer, ahora tu trabajo va a ser dedicado a la tierra, al mundo, a lo más bajo, nada divino. Y de ahí vas a comer y eres un esclavo de tu trabajo. Y lo podemos ver. Yo a veces pienso, ¿y por qué todo el mundo tiene que trabajar? Y todo el mundo tiene que trabajar, todos. Para comer. Uno trabaja para uno, el otro trabaja para el otro, el otro trabaja para el otro, y es una vuelta así. Todos trabajan para todos. Y estamos metidos en eso. Y así va a ser este mundo mientras Yeshua no lo transforme. Entonces, cuando Yeshua venga, Él va a quitar esa ley de trabajar. Y entonces el hombre ya va a poder trabajar, pero para lo divino, que conocemos como el reino de Mashiach. Lo que no hizo Adán, lo vamos a comenzar. Entonces, cuando venga Yeshua, realmente va a haber un comienzo de lo que debía suceder desde el principio. Por favor, hermanita Raquel, vamos a continuar en Juan 6:38, por favor. Porque he descendido del Shemaín no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí la son, Toda Rabá. Entonces acá podemos ver en grandes rasgos, o para entender lo relacionado con Yeshua, que no se puede acosar a Yeshua o a la familia de Miriam y de José, que Yeshua viene de una transgresión, que viene de un adulterio, que no tiene tribu. Se dicen muchas cosas, pero no, realmente lo que el Padre hizo acá hizo un milagro, igual que Él quiso con Sara, igual que Él quiso conmigo, igual que hizo con todos los diferentes milagros, solo con diferentes dimensiones, pero todo es un milagro. Lo que lo podemos entender es mirar lo que hizo con Sara, y partiendo de ahí podemos entender qué fue lo que hizo con Miriam. Y mirando que Yeshua viene de buscando que no tenga contacto, que el hombre no tenga que ver ahí, para que no transmita esa parte. De otra forma, Yeshua no puede venir, porque Yeshua es un alma de otra dimensión, un alma, la fuente de todas las almas. Entonces, Él no puede venir de que Él dé una simiente y después de la simiente venga Él. Eso no existe. Él fue el creador de todas las almas, entonces Él tiene que venir así como es Él. Y después de Él va a venir una generación basada en el conocimiento. Entendamos que todo tiene que ver con conocimiento. Después si miramos el árbol genealógico, o el árbol de la vida, como se le llama, el árbol de
de la Cábala. Lo primero es tiene que ver con conocimiento. De ahí empieza todo, conocimiento. Esa es la raíz de las cosas, conocimiento. Si el conocimiento está mal, la persona va a hacer puras cosas malas, equivocadas y que traen sufrimiento y traen separación. Porque esa es su esencia, que fue lo que recibimos del árbol del mal. Si el conocimiento, la información que yo tengo es bueno, entonces eso es lo que va a dar. Porque es lo que hay. Un ángel, ¿por qué no puede rebelarse a la voluntad del Padre? Porque en él no existe la rebelión. En él existe la alegría, la voluntad, el querer cumplir lo que recibí por orden, esas cosas. En cambio, el que tiene la maldad, en él no hay lo bueno. No puede hacer lo bueno porque, como dice Yeshua, el árbol bueno no puede dar buen fruto, el árbol malo. Porque su esencia es mala. Entonces nosotros entender que cuando Yeshua me dice que yo soy una nueva creación, que nací de nuevo, tengo que entender por qué me lo está diciendo. Porque vengo de Él, vengo de su esencia, del fruto de Él, de su palabra, de su palabra que tiene vida, que tiene... ¿Por qué el mundo religioso se ha encargado de destruir tanto el Brit Hadashah? Tanto que le han quitado, tanto que le han puesto, tanto que le han... ¿Por qué? Porque es la palabra verdadera del Padre. Así como en el periodo nuevo, antes del diluvio, como el mal se encargó de corromper al hombre a un grado de casi extinguirlo, así igual pasó con el Brit Hadashah. Lo tomaron las religiones, lo tomó la iglesia, lo tomaron los académicos y lo destruyeron hasta donde quisieron, pero no pudieron. Así como el mal no pudo destruir al hombre, tampoco el mal podrá destruir la enseñanza de Yeshua. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender, es lo que nosotros tenemos que cuidar. Esperemos que esta enseñanza de este día nos ayude a entender verdaderamente quiénes somos, de dónde venimos, por qué tenemos un compromiso tan grande y por qué tenemos que defender lo que el Padre nos ha dado y entender todas las cosas cuando hablamos de los milagros de Yeshua, porque Él es eso, un milagro desde su concepción. Shabbat Shalom, que el Padre nos siga bendiciendo. Nos podrá ayudar.